La policía recibió informes de una niña durmiendo en la calle afuera de una funeraria. Al acercarse a hablar con ella, el agente empezó a llorar al descubrir por qué. La noche había caído sobre el barrio con una calma inquietante. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, proyectando sombras alargadas sobre las aceras húmedas por la reciente lluvia. El reloj de la torre marcaba las 3 de la madrugada, una hora en la que la mayoría de los habitantes descansaban profundamente, ajenos a lo que se desarrollaba en silencio en la funeraria del final de la calle. En el interior de la comisaría, el agente Roberto Gálvez revisaba meticulosamente algunos documentos cuando sonó el teléfono. Con un suspiro, dejó de lado los papeles y tomó la llamada. La voz al otro lado era tensa, casi temblorosa. Agente Gálvez, necesitamos que atiendan una situación en la funeraria Martínez. Hay una niña durmiendo en la puerta. No sabemos qué hacer, explicó la operadora antes de colgar. Roberto miró a su compañero, Julián, que ya se levantaba de su asiento, ajustando su placa con una expresión de preocupación. Parece que tendremos una noche ocupada, comentó Roberto, cerrando los documentos. Julián asintió, y ambos se dirigieron rápidamente hacia sus patrullas. El trayecto hasta la funeraria fue silencioso, interrumpido solo por el sonido distante del tráfico y el eco de sus pasos en el pavimento mojado. Al llegar, la luz amarilla del poste iluminaba débilmente la entrada de la funeraria. Roberto y Julián se acercaron con cautela, observando el entorno. La puerta estaba entreabierta, permitiendo ver el interior tenuemente iluminado. En la acera, una figura pequeña estaba acurrucada en el suelo, envuelta en una manta raída. «Hola, pequeña», saludó Roberto suavemente, arrodillándose a la altura de Luna, la niña que intentaban consolar. Luna levantó la mirada. Sus ojos grandes y llenos de miedo reflejaban la oscuridad de la noche y una tristeza profunda. «No quiero dejar a mi mamá sola», murmuró con la voz quebrada, aferrándose a la manta como si fuera su único refugio. Roberto sintió un nudo en la garganta. Recordó vividamente su propia infancia, el vacío que dejó la pérdida de su madre años atrás. Se esforzó por mantener la calma, entendiendo que cualquier signo de vulnerabilidad podría asustar aún más a la niña. «Estamos aquí para ayudarte, Luna. No estás sola», dijo con voz suave, intentando transmitirle seguridad. Julián se quedó observando desde un lado, consciente de la tensión que se apoderaba de su compañero. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emociones: miedo, tristeza y una necesidad urgente de consuelo. Roberto extendió una mano hacia Luna, quien la miró con desconfianza antes de tentativamente tomarla. El frío de la noche contrastaba con el calor de su contacto, creando un pequeño puente de humanidad en medio de la oscuridad. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Roberto, intentando comprender mejor la situación. Luna bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con los bordes de la manta. «Está dentro, en la funeraria. Ella murió hoy», respondió con un susurro apenas audible. El corazón de Roberto se apretó. La mención de la muerte y el miedo a la soledad resonaron en lo más profundo de su ser. Recordó cómo él mismo había enfrentado la pérdida, la sensación de abandono y la lucha por encontrar consuelo en medio del dolor. «Lo siento mucho, Luna. Debe ser muy difícil para ti», dijo, sin poder ocultar la emoción que comenzaba a desbordarse. Las lágrimas amenazaron con asomarse a sus ojos, pero Roberto se obligó a mantener la compostura. Sabía que mostrar debilidad podría afectar la confianza de Luna en él. «Vamos a asegurarnos de que estés bien y que tu mamá descanse en paz. No tienes que estar sola en esto», continuó, tratando de darle fuerzas a la pequeña. Julián dio un paso adelante, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «Vamos a llevarte a un lugar seguro y hablar con alguien que pueda ayudarte. ¿Te parece bien?», preguntó, intentando suavizar aún más el ambiente. Luna asintió lentamente, todavía temerosa pero visiblemente aliviada por la presencia de los policías. Roberto sintió que las emociones lo invadían, pero sabía que debía mantenerse firme por el bien de la niña. Mientras ayudaban a Luna a ponerse de pie, la mirada de Roberto se perdió por un momento en la oscuridad de la noche, recordando el dolor de su propia pérdida. Era una experiencia que lo había marcado profundamente, pero que lo había convertido en el hombre empático y dedicado que era hoy. «Vamos, Luna», dijo,
guiándola hacia el interior de la funeraria. «Te llevaremos a un lugar donde puedas estar segura». La niña lo siguió con cautela, y juntos, Roberto y Julián entraron en el edificio silencioso. El interior de la funeraria estaba tenuemente iluminado, con vitrinas llenas de flores y ataúdes que reflejaban la solemnidad del lugar. Luna observó todo con ojos llenos de tristeza, todavía aferrada a la manta que la mantenía protegida del frío. Roberto se detuvo por un momento, observando a Luna mientras procesaba su dolor. En ese instante, comprendió la magnitud de la situación. No solo era una niña sin hogar, sino también una hija desamparada que enfrentaba la pérdida de su madre sin ningún tipo de apoyo. «No te preocupes, Luna. Vamos a encontrar una solución juntos», afirmó con determinación, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Julián puso una mano reconfortante en el hombro de su compañero, entendiendo el conflicto interno que Roberto enfrentaba. «Está bien, Roberto. Vamos a hacer lo correcto», dijo con firmeza. Roberto asintió, limpiándose las lágrimas rápidamente antes de dirigirse a la puerta. «Vamos a la comisaría y hablaremos con alguien que pueda ayudarte a ti y a tu mamá», propuso, decidido a no dejar a Luna sola en su momento de mayor necesidad. Mientras salían de la funeraria, la noche parecía menos oscura, iluminada por la determinación y la empatía que Roberto había mostrado hacia la pequeña. El vínculo que se había formado en esos primeros minutos sería el comienzo de una historia de solidaridad, pérdida y, finalmente, de esperanza. Roberto sabía que el camino por delante sería difícil, enfrentándose no solo a la burocracia y las deudas de la funeraria, sino también a sus propios demonios internos. Sin embargo, en ese momento, todo lo que importaba era estar allí para Luna, brindarle el consuelo y la seguridad que tanto necesitaba. La luna brillaba intensamente en el cielo, observando silenciosamente el pequeño acto de humanidad que había tenido lugar en su luz plateada. Y así, bajo su resplandor, comenzó la travesía de Roberto y Julián para ayudar a una niña que solo buscaba no dejar a su madre sola en la oscuridad de la noche. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo que amenizaba la atmósfera ya sombría de la funeraria Martínez. El edificio, ubicado al final de la calle principal, mostraba signos evidentes de desgaste, ventanas sucias, pintura descascarada y una puerta de madera que crujía con cada ráfaga de viento. Doña Carmen, la dueña de la funeraria, esperaba nerviosamente en el interior, revisando constantemente su teléfono móvil con una expresión de preocupación marcada. Roberto y Julián llegaron puntuales, acompañados de Luna, quien aún mostraba signos de agotamiento emocional. Al entrar, fueron recibidos por doña Carmen, una mujer de mediana edad con el rostro surcado por líneas de fatiga y ojos que reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Buenos días», saludó Roberto, ofreciendo una sonrisa comprensiva. «Soy el agente Gálvez, y este es mi compañero Julián. Estamos aquí para ayudar a Luna y a su madre». Doña Carmen asintió, invitándolos a sentarse en una sala de recepción modesta pero limpia. Las paredes estaban decoradas con fotografías de ceremonias pasadas, mostrando momentos de despedida digna y respeto. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. «Gracias por venir tan rápido», comenzó doña Carmen, su voz temblando ligeramente. «Sé que esto es difícil para todos nosotros». Roberto notó las manos temblorosas de la mujer mientras sostenía una taza de café. Decidió que era momento de abordar el problema central con delicadeza. «Doña Carmen, necesitamos entender mejor la situación de Sofía para poder ayudar. ¿Podría contarnos un poco sobre lo que está pasando?». Doña Carmen suspiró profundamente antes de continuar, sus ojos perdiendo temporalmente el contacto visual mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «La verdad es que no tenemos los recursos suficientes para costear el funeral de Sofía», admitió. «Hemos estado operando con márgenes muy estrechos y recientemente el banco nos ha dado un ultimátum. Si no logramos pagar la deuda en los próximos meses, nos embargarán la funeraria». Roberto sintió una punzada en el corazón. La presión económica que enfrentaba doña Carmen no solo amenazaba con cerrar el negocio, sino también con privar a Luna de una despedida digna para su madre. «Entiendo», respondió con empatía. «¿Sofía tenía algún seguro o ahorros para su entierro?». Doña Carmen negó con la cabeza,
su expresión sombría reflejando la realidad dolorosa. No, lamentablemente no. Sofía no tenía seguro de vida ni ahorros significativos. Con el funeral de su padre el año pasado, todas nuestras ganancias se destinaron a cubrir esos costos. Desde entonces, hemos estado luchando para mantenernos a flote. Roberto asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que sin intervención, Luna y doña Carmen estarían atrapadas en un ciclo de desesperanza. ¿Hay alguna forma en la que podamos ayudar? Quizás a través de la comisaría o buscando apoyo comunitario, sugirió, intentando encontrar una salida viable. Doña Carmen levantó la vista, sus ojos llenos de gratitud y desesperación. He intentado todo, pero las deudas son abrumadoras. El banco nos exige un pago mensual que simplemente no podemos sostener con los ingresos actuales. Cada funeral que atendemos parece llevarnos un paso más cerca del abismo. Julián intervino, tratando de ofrecer una perspectiva práctica. Quizás podríamos organizar una colecta o buscar donaciones para cubrir los costos inmediatos del funeral. Además, podríamos explorar opciones de financiamiento o algún tipo de asistencia gubernamental. Doña Carmen asintió lentamente, considerando las posibilidades presentadas. He escuchado rumores sobre algunas organizaciones que ayudan en situaciones como esta, pero nunca he tenido el tiempo o los recursos para investigar a fondo. Si realmente pudieran ayudar, sería una bendición. Roberto miró a Julián, quien asintió en señal de acuerdo. Sabían que la ayuda inmediata era crucial para evitar que Luna perdiera la oportunidad de despedirse de su madre de manera adecuada. Vamos a hacer todo lo posible, aseguró Roberto. Primero, coordinaremos con Marcela Morales, la trabajadora social, para ver qué tipo de asistencia podemos obtener. Luego, organizaremos una campaña comunitaria para recaudar los fondos necesarios. Doña Carmen respiró aliviada, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro cansado. Gracias, realmente aprecio su apoyo. No sé qué haríamos sin ustedes. Roberto decidió que era el momento de inspeccionar la funeraria más de cerca. Invitó a doña Carmen a mostrarles el lugar, con la esperanza de identificar áreas donde podrían optimizar recursos o encontrar soluciones creativas. Mientras recorrían las instalaciones, Roberto notó las deficiencias que doña Carmen había mencionado. El mobiliario era sencillo y funcional, pero claramente desgastado por el uso constante y la falta de inversión. Las estanterías estaban llenas de ataúdes y urnas, pero había una falta notable de flores frescas y elementos que pudieran aportar un toque más cálido y acogedor a las ceremonias. Doña Carmen, ¿ha considerado alguna forma de diversificar los servicios para aumentar los ingresos? Tal vez ofreciendo servicios adicionales o colaborando con proveedores locales, sugirió Roberto con tacto. Doña Carmen frunció el ceño pensativa. He intentado algunas cosas, pero siempre parece que hay algo que impide el crecimiento. La competencia es dura, y con las deudas acumulándose, es difícil pensar en el futuro cuando apenas puedo mantener el presente. Roberto entendió que la situación era más complicada de lo que parecía a simple vista. Las deudas no solo afectaban la operatividad de la funeraria, sino que también estaban afectando la capacidad de doña Carmen para ofrecer un servicio digno y compasivo a personas como Luna y su madre. ¿Hay alguna posibilidad de renegociar la deuda con el banco? Tal vez podamos mediar en una reunión para discutir opciones más flexibles, propuso, recordando que la comisaría tenía contactos en varias instituciones financieras. Doña Carmen asintió lentamente, visiblemente agradecida por la sugerencia. Eso sería ideal. Si podemos ganar algo de tiempo, tal vez podamos encontrar una solución más sostenible. No quiero que esta funeraria se cierre, no solo por mí, sino también por todas las familias que dependen de nosotros en momentos tan difíciles. Roberto sintió una renovada determinación. Sabía que cada pequeño esfuerzo contaba y que, con el apoyo adecuado, podrían superar este obstáculo. Decidió que la primera acción sería contactar a Marcela Morales para coordinar la ayuda social y organizar una reunión con el banco lo antes posible. Doña Carmen, haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarte. No estás sola en esto, aseguró Roberto, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de la mujer. Doña Carmen le devolvió la sonrisa, aunque aún cargaba con la sombra de la preocupación. Gracias, Roberto. Significa mucho para mí y para Luna. Al salir de la funeraria, Roberto y Julián se detuvieron un momento para tomar aire fresco.
La luz del día no había disipado completamente la oscuridad de la noche anterior, y las preocupaciones del día aún pesaban sobre sus hombros. «Esto es solo el comienzo», comentó Julián. «Tenemos mucho trabajo por delante». Roberto asintió, mirando hacia la funeraria con una mezcla de determinación y empatía. «Sí, pero no lo haremos solos. La comunidad puede ser más solidaria de lo que pensamos, y nosotros haremos todo lo posible para asegurarnos de que Luna y doña Carmen no se queden desamparadas». Mientras se alejaban, Roberto no pudo evitar reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo, en momentos de necesidad, la verdadera esencia de una comunidad se revelaba. La situación de doña Carmen y Luna no era solo una cuestión de deudas y burocracia. Era un recordatorio de la importancia de la compasión y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Con el compromiso renovado, Roberto sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para marcar una diferencia real. Y mientras el sol continuaba su ascenso, iluminando poco a poco la ciudad, él y Julián se preparaban para enfrentar lo que el destino les deparara, decididos a no dejar que la oscuridad de la noche anterior definiera el futuro de aquellos que dependían de ellos. La mañana avanzó con lentitud mientras Roberto Gálvez y Julián acompañaban a Luna hasta la comisaría. Todavía se percibía en el aire la pesada atmósfera de la noche anterior, como si los primeros rayos de sol no hubieran logrado disipar por completo la tristeza y la preocupación que rodeaban a la pequeña. Luna, con la mirada perdida, se aferraba a la mano de Roberto mientras atravesaban el pasillo principal. A cada paso, la niña parecía más tímida, más temerosa, como si el frío ambiente institucional le impidiera sentirse tranquila. El eco de sus pisadas resonaba en las paredes, convirtiendo aquel lugar, por naturaleza rígido y burocrático, en un escenario intimidante para alguien tan frágil como ella. Roberto, por su parte, no podía evitar la sensación de déjà vu, recordando la vez que, siendo apenas un niño, se vio ante un sistema que no le brindó el calor ni la comprensión que tanto necesitaba. En una de las oficinas se encontraba Marcela Morales, la trabajadora social asignada a ese distrito. Era una mujer de cabellos oscuros, con un semblante serio, pero un brillo compasivo en sus ojos. Al ver llegar a Luna, suavizó su expresión y la invitó a sentarse en una pequeña sala de espera, adornada únicamente con un par de sillas gastadas y una mesa con folletos de programas sociales. Con cuidado, Marcela le ofreció un vaso de agua y algunas galletas, intentando establecer un vínculo de confianza. Sin embargo, a cada pregunta que le hacía, la niña se recogía aún más, apenas emitiendo murmullos ininteligibles. Roberto y Julián permanecieron a su lado, transmitiéndole una sensación de protección que calmó un poco su nerviosismo. Mientras tanto, Roberto se dispuso a hablar con Marcela para explicarle la situación en detalle. Le contó cómo habían encontrado a Luna en la puerta de la funeraria, durmiendo sola y aferrada al recuerdo de su madre fallecida. Describió a doña Carmen, la dueña del lugar, y la angustiosa problemática de las deudas que amenazaban con impedir un funeral digno para la madre de Luna. Marcela tomó nota de cada detalle, asintiendo en silencio mientras consultaba un expediente que parecía tan grueso como antiguo. Después de escuchar la historia con atención, se llevó el bolígrafo a los labios, pensativa. «La solución más inmediata», comentó Marcela, «sería llevar a Luna a un centro de acogida temporal mientras se resuelve la custodia. No podemos dejarla en la funeraria, y menos ahora que su situación es incierta. Allí no está recibiendo la atención ni los cuidados que necesita». Roberto notó cómo Luna, a pesar de la distancia de unos pocos metros, se tensaba al oír la palabra «centro de acogida». Sus dedos se cerraron en puños pequeños y su respiración se volvió agitada. El policía sintió un pinchazo en el corazón. Entendía su miedo, pues él también había pasado por experiencias similares en su infancia. No pudo evitar intervenir de inmediato, con un tono de voz que reflejaba más calidez que autoridad. «Entiendo la preocupación, Marcela. Sin embargo, si enviamos a Luna a un centro de acogida en este momento, la separaremos por completo de todo lo que le queda de su madre. Está asustada, en duelo, y lo último que quiere es alejarse de la funeraria, donde siente que todavía puede estar cerca de ella», explicó, con la mirada clavada en la trabajadora social. «Quizá podamos encontrar otra alternativa mientras resuelven los trámites de custodia y el funeral». Marcela suspiró,
pasando la mano sobre la carpeta que contenía los formularios. Alzó la vista hacia Roberto y le habló con un tono firme, aunque no carente de empatía. Lo comprendo, pero también tenemos que proteger a la niña. Cualquier irregularidad o falta de supervisión podría ponerla en riesgo. El sistema exige protocolos muy estrictos. No es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana. Antes de que Roberto pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió con brusquedad, revelando la figura de Ernesto Castillo, el jefe de la comisaría. Ernesto era un hombre alto y robusto, con una mirada penetrante y un gesto perpetuo de disgusto que arrugaba su entrecejo. Sus pasos resonaron con autoridad mientras se acercaba al grupo y se cruzaba de brazos, lanzándole a Roberto una mirada que dejaba claro su fastidio. «Gálvez, ¿qué haces perdiendo el tiempo con este asunto?», espetó Ernesto sin siquiera saludar. «Tenemos casos más urgentes que atender que una niña durmiendo en la calle. Esto tendría que manejarlo la trabajadora social y, si es necesario, el juzgado de menores. No es labor de la policía andar metiéndose en estas cosas». El tono despreciativo y la actitud altanera de Ernesto hicieron que la sangre de Roberto hirviera. No obstante, contuvo el impulso de responder con brusquedad. Inspiró hondo, recordó el pánico que había visto en los ojos de Luna y con la mayor serenidad posible argumentó. «Jefe, le pido un poco de comprensión. Es una menor de edad que no tiene a dónde ir. Su madre falleció hace unas horas y la funeraria está al borde de la quiebra. No podemos desentendernos así como así. Nuestra labor también es proteger y servir a la comunidad, no solo patrullar las calles». Ernesto apretó la mandíbula, fulminando a Roberto con la mirada. Parecía que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Al notar la tensión en el aire, Julián prefirió quedarse en silencio, consciente de que cualquier palabra mal elegida podría agravar el enfrentamiento. Por su parte, Luna se encogió aún más en su asiento, aferrando la mano de Marcela como si temiera que el mundo la tragara en cualquier momento. «La responsabilidad de la policía es mantener el orden, no involucrarse en dramas personales», continuó Ernesto, casi escupiendo las palabras. «Si quieres hacer trabajo social, Gálvez, hazlo en tu tiempo libre. Pero no pongas a la comisaría en una situación incómoda por un caso que, seamos sinceros, podría manejarse por las instancias correspondientes. Te ordeno que dejes esto en manos de Marcela y del juzgado». Punto final. El silencio se hizo espeso como una niebla, cargado de la tensión que emanaba del jefe. Roberto volvió a respirar hondo, sabiendo que cualquier réplica podría costarle un disgusto mayor. Sin embargo, no podía renunciar a su instinto de proteger a la niña. La historia de Luna, su miedo a dejar a su madre sola, todo resonaba con demasiada fuerza en sus recuerdos. No estaba dispuesto a soltarla a merced de un sistema que la consideraba solo un caso más. «Cumpliré con mi trabajo, jefe», dijo finalmente, con un tono neutro que apenas disimulaba la decepción. «Pero también haré lo humanamente correcto. Al final, todos servimos para algo más que llenar informes». Ernesto entrecerró los ojos, sopesando las palabras de Roberto. Tras unos segundos que se hicieron eternos, se dio la vuelta sin responder y salió de la oficina, dejando la puerta abierta de par en par. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo, mientras un silencio incómodo se instalaba entre los presentes. Marcela se acercó a Luna, acariciándole el cabello con ternura. Julián soltó un leve suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Y Roberto, con la mirada fija en la niña, sintió que su determinación se fortalecía. Aunque el sistema fuera frío e indiferente a veces, él no permitiría que Luna quedara atrapada en la maquinaria de la burocracia sin alguien que velara por sus intereses. «Veremos qué podemos hacer, Luna. No estás sola», afirmó, con un hilo de voz cargado de convicción. Marcela cerró la carpeta y miró a Roberto con un gesto que mezclaba reconocimiento y preocupación. Sabía que la bondad del policía podía chocar frontalmente con las normas establecidas. Sin embargo, en el fondo, también valoraba aquel gesto altruista, ese impulso de no conformarse con un simple protocolo cuando había una vida en juego. «Haremos lo posible por encontrar una alternativa», concluyó mientras Luna se aferraba con fuerza a su mano. «Pero debes ser consciente de que habrá obstáculos». Roberto asintió, aceptando la realidad a la que se enfrentaban. Se levantó de la silla y con un suave ademán invitó a Luna a caminar a su lado. Al salir de la oficina,
comprendió que aquella primera confrontación con Ernesto no sería la última. Pero el recuerdo del miedo de la niña, su temor a quedar separada del único lugar que la conectaba con su madre, era suficiente para impulsar a Roberto a seguir luchando. Estaba decidido a poner de su parte, incluso si eso significaba oponerse a la frialdad institucional y desafiar las reglas que, a veces, olvidaban el rostro humano de la justicia. El sol de la tarde, días después, atravesaba los ventanales de la pequeña sala de descanso en la comisaría, dibujando franjas luminosas sobre el piso. El ambiente estaba cargado de un silencio reflexivo, interrumpido solo por el débil zumbido de las luces fluorescentes. Roberto Gálvez se encontraba sentado junto a Luna, quien sujetaba entre sus manos un vaso de agua. La niña seguía visiblemente afectada, como si el hilo que la mantenía conectada con el mundo pendiera de la empatía que Roberto le brindaba. Él, por su parte, intentaba mostrarse sereno y protector, aunque internamente lidiaba con recuerdos que emergían como oleadas de un pasado que creía haber superado. En un gesto cariñoso, Roberto le acomodó el cabello a Luna. Ella levantó la mirada y por primera vez desde que la había conocido, esbozó una ligera sonrisa. A pesar de la tristeza que llevaba en los ojos, había en su semblante un destello de confianza que nacía del vínculo incipiente que empezaba a formarse entre ellos. Mi mamá siempre me decía que la esperanza es como una lucecita en la oscuridad, susurró la niña de pronto, acariciando el borde del vaso. Cuando estaba triste, me abrazaba y me contaba un cuento sobre una estrella que se perdía en el cielo pero seguía brillando. Roberto sintió un nudo en la garganta. Mientras escuchaba a Luna hablar de su madre, recordaba su propia infancia y aquel vacío que se instaló en su corazón el día en que perdió a la suya. Era como si, a través de las palabras de la pequeña, él reviviera los últimos momentos que tuvo con su madre. Sintió como la compasión que sentía por Luna se entrelazaba con la melancolía de su propia historia. Mi madre también me hablaba de estrellas, confesó Roberto con un hilo de voz. Decía que cada vez que alguien partía, su luz se transformaba y seguía brillando en algún lugar, cuidando de las personas que amaba. Luna levantó la vista con curiosidad. Le sorprendía descubrir que aquel policía de aspecto serio y protector había sentido algo parecido a lo que ella estaba viviendo. Fue como encontrar un espejo que reflejaba su dolor, pero también su esperanza. Roberto notó ese brillo de interés en los ojos de la niña y por un instante dudó sobre si era apropiado compartirle su historia. Pero algo en su interior le dijo que esa honestidad podría ayudar a afianzar la confianza que se había establecido entre ambos. Cuando tenía tu edad, continuó con suavidad, mi madre enfermó repentinamente y no pudo recibir la atención necesaria. Yo no tenía a nadie más, ningún pariente que se hiciera cargo. Cuando ella falleció, sentí que todo el mundo se desmoronaba. La impotencia me consumía, y durante mucho tiempo pensé que el dolor nunca desaparecería. Los ojos de Luna se abrieron más. Quiso decir algo, pero sus labios temblaron levemente, incapaces de articular palabra. Roberto le dio un ligero apretón en el brazo, intentando infundirle valor para expresar sus sentimientos. ¿Qué hiciste?, preguntó la niña con un tono anhelante, casi desesperado, por saber cómo él había logrado salir de ese abismo. Roberto apartó la mirada hacia la ventana, recordando las noches que pasó en una fría sala de espera o durmiendo en el sillón de algún vecino que se apiadaba de él. Visualizó el rostro de la trabajadora social que lo atendió en aquel entonces, alguien que, a pesar de la buena intención, no pudo darle la calidez de un hogar ni la contención que necesitaba. Luego pensó en los años de juventud, cómo canalizó su rabia e inconformidad hasta hallar, en la policía, una vía para ayudar a otros que estuvieran en su misma situación. No fue fácil, reconoció volviendo a mirar a Luna. Hubo momentos en los que me sentí muy solo y sin salida, pero descubrí que hay gente buena dispuesta a ayudar. Con el tiempo, encontré mi lugar en la policía y mi motivación para evitar que otros pasen por lo que yo pasé. El silencio que siguió a esa confesión fue interrumpido por la llegada de Julián, quien se acercó con paso cauteloso y una expresión de preocupación. Se fijó en Luna, luego en Roberto, y al ver las miradas cargadas de emociones, optó por hablar en voz baja para no alterar la atmósfera de intimidad. «Roberto, ¿podemos hablar un momento?», pidió, haciendo un ademán para que se levantara. Roberto miró a Luna antes de ponerse de pie.
Vuelvo enseguida, le prometió, y ella asintió con un leve gesto. Ya en el pasillo, Julián cruzó los brazos y se apoyó en la pared, intentando buscar las palabras correctas para expresar lo que sentía. Conocía a Roberto lo suficiente como para entender por qué estaba tan involucrado en el caso de Luna, pero también sabía que la postura de Ernesto y la burocracia policial podían ponerlo en una situación delicada. «Mira, amigo», comenzó Julián con cautela, «entiendo perfectamente por qué estás haciendo esto. Me queda claro que ver a Luna te hace revivir momentos que preferirías dejar en el pasado. Pero también sabes cómo funciona todo aquí. Ernesto no va a soltar este tema tan fácil y podrías meterte en problemas serios». Roberto asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada vez que pensaba en la posibilidad de abandonar a Luna, su conciencia lo martillaba con fuerza. «Lo sé, Julián», respondió, apoyando la espalda contra la pared. «Pero no puedo dejarla sola, no después de lo que pasó. No quiero que ella sienta el mismo desamparo que sentí yo cuando perdí a mi madre». Julián cerró los ojos un segundo, comprendiendo el dilema de Roberto. Él mismo lo había visto en acción muchas veces, defendiendo casos que consideraba justos o personas que necesitaban ayuda, incluso si eso significaba trabajar horas extras sin reconocimiento. Aún así, su deber como compañero también implicaba velar porque Roberto no destruyera su carrera por un arranque de nobleza. «Solo te pido que tengas cuidado», añadió Julián con un matiz de preocupación. «Hay formas de ayudar a Luna sin que termines enfrentándote de lleno al sistema. Podríamos buscar apoyo de organizaciones externas o incluso hablar con Marcela más a fondo para explorar opciones formales». Roberto posó una mano en el hombro de Julián, agradecido por su consejo. A pesar de sus personalidades diferentes, valoraba el pragmatismo de su compañero, pues lo ayudaba a no perder la perspectiva. «Gracias, de verdad», replicó con una media sonrisa. «Solo prométeme que, si las cosas se ponen difíciles, me ayudarás a encontrar la manera de seguir adelante». Julián asintió, devolviéndole la sonrisa. Entonces volvieron juntos a la sala de descanso, donde Luna aguardaba, jugueteando con el vaso de agua casi vacío. Al ver que ambos policías regresaban, pareció exhalar un suspiro de alivio. A su corta edad, comprendía que en ese momento ellos eran la única ancla que la mantenía a salvo de un futuro incierto. Roberto se sentó nuevamente junto a Luna y con la voz más calmada la invitó a contarle otra anécdota de su madre. Luna habló de la vez en que Sofía, haciendo malabares con 2 trabajos, logró de todos modos llevarla a un parque de diversiones en su cumpleaños. Recordó los gritos de emoción en la montaña rusa, la risa compartida al comer helado y el abrazo que parecía durar para siempre cuando la tarde terminaba. Cada palabra era un destello de luz en medio de la penumbra de la pérdida. Julián observó la escena a cierta distancia, conmovido por la conexión que se estaba forjando. También captó el gesto de determinación en el semblante de Roberto, esa chispa de convicción que anunciaba que no daría un paso atrás. Sabía que para su compañero, proteger a Luna no era una simple formalidad laboral, sino una cuestión de justicia personal, de reparar en ella el desamparo que una vez lo marcó de por vida. Así, en aquella sala iluminada por el sol vespertino, se selló un pacto silencioso. Luna, sintiéndose escuchada y valorada, abrió su corazón. Roberto, reviviendo los fantasmas de su propia historia, decidió no permitir que el dolor de la niña se quedara sin un soporte afectivo. Y Julián, comprendiendo el trasfondo emocional, se preparó para respaldar a su amigo en una lucha que, de alguna forma, también era suya. A partir de ese instante, el lazo que los unía trascendió los papeles oficiales y las exigencias del uniforme, adentrándose en un territorio profundamente humano, donde el deber moral se fundía con la urgencia de proteger una vida en plena fragilidad. Las primeras horas de la mañana transcurrieron con relativa calma en la comisaría, aunque en el ambiente se percibía una mezcla de ansiedad y esperanza contenida. Roberto Gálvez y Julián habían permanecido hasta altas horas de la noche anterior, delineando un plan para ayudar a Luna y a doña Carmen con los costos del funeral. Aún sabiendo que Ernesto, el jefe de la comisaría, los vigilaba con recelo, ellos no estaban dispuestos a abandonar a la niña a su suerte. Estaban decididos a probar que, con un esfuerzo conjunto, se podía sacar adelante aquel caso que muchos consideraban sin relevancia. Al amanecer,
Roberto salió a la calle para hablar con varios vecinos y comerciantes del barrio. Su primer objetivo consistía en organizar una colecta que contribuyera, al menos, a cubrir los gastos mínimos que doña Carmen necesitaba para brindarle a la madre de Luna un velatorio digno. Se trataba de recorrer el vecindario, puerta por puerta, explicando la situación y apelando a la empatía de la gente. Julián lo acompañó durante las primeras horas, mientras Marcela se ocupaba de algunas diligencias administrativas para Luna en la comisaría. La recepción que encontraron no fue uniforme. Algunas personas se mostraron dispuestas a colaborar, recordando los tiempos en que la funeraria Martínez había brindado un servicio honesto y solidario a familiares o amigos. Personas como la señora Raquel, que atendía una pequeña tienda de abarrotes, escucharon la historia de Luna conmovidas. Ella se mostró dispuesta a donar una parte de sus ganancias de la semana y ofreció ayudar a difundir la colecta entre otros comerciantes de la zona. Sin embargo, también hubo reacciones frías y escépticas. Propietarios que habían tenido malas experiencias con la delincuencia local o que desconfiaban de los pedidos de caridad, pensaban que se trataba de una estafa o sencillamente argumentaban que tenían sus propios problemas económicos. Roberto y Julián se vieron obligados a abandonar algunas puertas cerradas sin haber recibido ni una sola moneda, pero se consolaron al ver que, en otras, las donaciones se iban sumando de a poco. Mientras ellos recorrían las calles, Marcela Morales comenzaba a cambiar gradualmente su perspectiva sobre el caso. Si bien, en un principio, se había mostrado rígida y enfocada en cumplir al pie de la letra los protocolos, la determinación de Luna por no separarse del lugar donde yacía su madre y la empatía evidente de Roberto le hicieron cuestionar la ruta típica. Así que mientras los agentes seguían con la colecta, ella se encargó de indagar en archivos y bases de datos, con la esperanza de localizar a algún familiar de Luna que pudiera asumir su custodia legal. Esa iniciativa, que en un principio buscaba cumplir con un trámite de rutina, terminó revelando un posible nombre: Beatriz, la tía de la niña. El hallazgo de Marcela la llevó a contactar a Beatriz, cuyo número de teléfono estaba registrado con varios años de antigüedad. Tardó en obtener respuesta, pero cuando finalmente logró hablar con la mujer, comprendió que no sería sencillo convencerla de hacerse cargo de Luna. Aún así, concertó una cita para que se reuniera con la niña y con los oficiales, con la esperanza de encontrar algún tipo de acuerdo familiar. Cuando llegó la tarde, Roberto y Julián habían regresado a la comisaría con una pequeña caja de donaciones conteniendo billetes arrugados y monedas sueltas que representaban el primer paso hacia la meta. No era una gran cantidad, pero sí una muestra tangible de la solidaridad que algunos vecinos deseaban brindar. Roberto, exhausto, se sentó en una silla junto al escritorio donde Marcela trabajaba y se sorprendió al ver un destello de entusiasmo en los ojos de la trabajadora social. «Encontré a la tía de Luna», le comunicó Marcela, levantando la mirada de los papeles. «Se llama Beatriz y accedió a venir hoy por la noche. Quiere hablar con nosotros antes de tomar cualquier decisión». Roberto esbozó una sonrisa, aliviado de saber que la niña aún tenía familia viva que pudiera brindarle un futuro más estable. Aún así, presentía que no sería tan sencillo. Luna, por su parte, se había quedado con Julián en la sala de descanso, dormitando con la cabeza recostada en la mesa. Aquel día de recorridos y explicaciones la había agotado emocionalmente. No era fácil para una niña revivir el trauma de perder a su madre cada vez que alguien preguntaba por qué estaban solicitando ayuda. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, una mujer de cabello oscuro, con gesto tenso y mirada esquiva, atravesó las puertas de la comisaría. Marcela salió a recibirla, acompañándola hasta la oficina donde se encontraban Roberto y Luna. La niña, al ver a Beatriz, se incorporó de inmediato, tratando de fijar su atención en su tía. La mirada de la mujer reflejaba una mezcla de culpa, cansancio y renuencia. «Buenas noches», saludó Beatriz cruzando los brazos. Parecía al borde de la defensiva, como si temiera que la fueran a juzgar. «Disculpen la tardanza, pero salí del trabajo tarde y tuve que tomar un taxi». Roberto comprendió que no sería fácil entablar un diálogo fluido. Aún así, con la mayor cordialidad posible, le ofreció un asiento y procedió a explicar la situación de Luna de forma resumida. La muerte reciente de su madre Sofía, la ausencia de otros familiares cercanos y la posible tutela que alguien debía ejercer sobre la niña. Beatriz suspiró, esquivando la mirada de Luna. Era evidente que había emociones encontradas.
quizá un resentimiento arraigado o problemas personales que la alejaban de ejercer un papel de apoyo familiar. Por fin, habló con voz queda. No es que no quiera ayudar a mi sobrina, pero mi situación es complicada. Apenas gano para mantener a mis 2 hijos y a mi esposo, que ahora está desempleado. La última vez que vi a Sofía fue hace años, y no terminamos bien. Lo siento, no puedo asumir la tutela de Luna. La habitación quedó en silencio. Luna bajó la cabeza, apretando los labios para contener las lágrimas. Roberto sintió cómo se le encogía el corazón al ver la reacción de la niña, pero se esforzó por mantener la compostura y hablar con empatía. «Entendemos su situación, Beatriz», respondió con voz serena, «pero necesitamos encontrar la manera de que Luna no quede desamparada. Ella es su sobrina, y por ley, usted es la pariente más cercana». Beatriz evitó el contacto visual, revolviéndose inquieta en el asiento. «Lo sé, agente. Créame que me duele verla así, pero no dispongo de los medios económicos. Llevarla conmigo implicaría un gasto adicional que no puedo asumir. No quiero hacerla pasar hambre o privarla de una vida digna». Marcela, que había permanecido en silencio, intervino, intentando facilitar la comunicación. «Señora Beatriz, existen programas de apoyo y ayudas gubernamentales para este tipo de situaciones. Podríamos explorar posibilidades, por ejemplo, un subsidio temporal. Sin embargo, antes de eso, necesitamos saber si usted está dispuesta a colaborar. Si no, el proceso seguirá otros cauces». La mujer respiró hondo, mirando con cierto pesar a Luna, que escuchaba todo con los ojos anegados en lágrimas. Un par de segundos después, se puso de pie, sacudiéndose la ropa como si quisiera deshacerse de un polvo invisible. «Haré lo que sea necesario, pero no puedo prometer nada», musitó con la voz casi ahogada. «Tal vez, si el subsidio existe y podemos arreglar algo, lo consideraré. Pero por ahora, no puedo llevarla conmigo». Dicho esto, Beatriz se despidió rápidamente, dejando un halo de incertidumbre en la sala. Luna, destrozada, no se atrevió a llamarla. El temor al rechazo y el dolor de sentirse abandonada por una familiar la paralizaron. Roberto y Marcela intercambiaron miradas de inquietud, sabiendo que la respuesta de la tía no era la que necesitaban, pero tampoco querían presionarla al punto de cerrarle todas las puertas. Cuando Beatriz se marchó, Roberto se acercó a Luna, que continuaba sentada, con la cabeza baja y las manos temblorosas. Colocó una mano sobre su hombro y la animó a levantarse. En ese instante, Julián entró, cargando la pequeña caja de donaciones que, aunque modesta, representaba el anhelo de un cambio. «Recuerda que no estás sola en esto», susurró Roberto, intentando insuflarle un poco de esperanza. «Seguiremos buscando la forma de ayudarte, y estoy seguro de que pronto podrás despedirte de tu madre como ella se merece». Aunque la tía de Luna no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad, aquellos primeros esfuerzos de la colecta y la nueva postura de Marcela marcaban un posible camino hacia la solidaridad. Con la pequeña caja en mano y la determinación pintada en sus rostros, Roberto y Julián tenían claro que su misión no terminaba con un mero trámite. Tal vez, después de todo, el barrio entero y algunas instituciones mostrarían la humanidad que tanto se necesitaba en ese momento. Luna, con el corazón dolorido, se aferraba a la promesa silenciosa de que no la abandonarían, mientras el eco de la puerta cerrándose tras Beatriz recordaba que los obstáculos apenas comenzaban. La madrugada todavía estaba envolviendo la ciudad cuando Marcela Morales comenzó a revisar los últimos documentos que tenía sobre el caso de Luna. A pesar de que se sentía cansada por las horas extras que había invertido, no podía ignorar la determinación que tanto Roberto como la propia niña habían mostrado en esos días. Había algo en la historia de Luna que la conmovía y la impulsaba a buscar soluciones más allá de su papel habitual como trabajadora social. Fue así como, entre expedientes y registros viejos, encontró un nombre que resonó con fuerza: Fabián, el posible padre de la niña. Marcela no sabía mucho sobre él, solo había referencias vagas en un antiguo informe hospitalario y una dirección parcial en el barrio donde Luna vivía con su madre. Sin embargo, la existencia de esa mínima pista significaba la posibilidad de encontrar a alguien que pudiera asumir legalmente la responsabilidad sobre la niña o al menos contribuir con el funeral de Sofía. Mientras bebía un sorbo de café frío, Marcela decidió iniciar el trámite para localizar a Fabián, aunque fuera algo complicado hallar sus datos completos. A la mañana siguiente,
Roberto y Julián se presentaron puntuales en la comisaría. El ambiente estaba tenso, pues sabían que Ernesto Castillo no los veía con buenos ojos tras su insistencia en ayudar a Luna. Sin embargo, la misión que habían comenzado no podía detenerse. Cuando Marcela les habló de Fabián, ambos intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación. ¿Crees que realmente esté en el barrio?, preguntó Julián, ajustándose el cinturón del uniforme. No lo sé con certeza, respondió Marcela mostrándoles el escaso expediente, pero esta es la única pista que tenemos por el momento. Si está vivo y aquí, es nuestro deber notificarle que tiene una hija en situación vulnerable. Roberto asintió con el ceño fruncido. Hasta ese instante, la ausencia total de un padre había sido un factor importante en la desolación de Luna. La sola mención de su posible regreso podría alterar el delicado equilibrio emocional de la niña. Y efectivamente, cuando Luna se enteró de que alguien había pronunciado el nombre de su padre, se mostró dividida entre la curiosidad y una ira contenida que no sabía cómo expresar. ¿Por qué nunca estuvo con nosotras?, preguntó, casi en un susurro, mientras Roberto la acompañaba a un costado de la sala de espera. Mamá decía que él nos abandonó, que se fue sin mirar atrás. ¿Por qué tendría que importarme ahora? Roberto se arrodilló para quedar a su altura y tomó sus manos con cuidado. No lo sé, Luna, pero a veces las personas cometen errores y con el tiempo descubren que deben enmendarlos. No significa que debas perdonarlo de inmediato o aceptarlo sin más. Solo quiero que sepas que mereces todas las explicaciones posibles. La niña lo escuchó con gesto serio, parpadeando para contener lágrimas de mezcla entre rabia y dolor. Por un lado, la posibilidad de tener a un padre presente reabría un capítulo que Sofía, su madre, había dejado inconcluso. Por otro, temía sufrir una nueva decepción si ese hombre confirmaba la indiferencia o el desinterés que siempre había caracterizado su ausencia. Mientras tanto, los trámites relacionados con la funeraria parecían complicarse cada vez más. Los fondos benéficos que estaban por llegar habían sufrido retrasos, en parte por la burocracia de las instituciones y en parte por las deudas acumuladas de doña Carmen, la dueña de la funeraria Martínez. Las promesas iniciales de ayuda se diluían en papeleos interminables y requisitos que nadie parecía poder cumplir a tiempo. Roberto y Julián, frustrados, organizaron nuevas rondas por el vecindario, buscando donaciones adicionales y tratando de explicar, una vez más, la urgencia del caso. Es increíble la cantidad de obstáculos que se presentan cuando una familia pobre intenta despedir a un ser querido, comentó Julián mientras se encaminaban hacia el negocio de un carnicero que se había mostrado solidario. Podríamos tardar semanas si seguimos dependiendo únicamente de las instituciones. Roberto asintió, sintiendo la fatiga apoderarse de él. Sin embargo, cuando pensaba en la expresión de Luna y la forma en que se aferraba a la esperanza de darle a su madre un adiós digno, encontraba fuerzas para seguir adelante. Estaba acostumbrado a luchar contra la indiferencia, pero esta vez la causa lo tocaba de una manera mucho más personal. Por su parte, Marcela continuó haciendo llamadas y revisando registros en un intento de encontrar a Fabián o al menos a alguien que lo hubiera visto. Logró hablar con un par de vecinos que recordaban vagamente a un hombre con ese nombre, pero no tenían certeza de su paradero. Aún así, la leve confirmación de su existencia bastó para que Marcela iniciara un rastreo más exhaustivo. La noticia de que el padre de Luna podría estar en el barrio se esparció como pólvora. En la funeraria, doña Carmen no pudo evitar la incertidumbre sobre cómo la aparición de Fabián afectaría el pago de la deuda. A su vez, algunas personas en la comunidad reaccionaron con cautela y un punto de suspicacia. Más de uno opinaba que, si Fabián se había desentendido de la niña y de Sofía por tanto tiempo, no sería precisamente un apoyo confiable para esta situación. Entretanto, Luna mantenía en silencio sus pensamientos más profundos. La mezcla de enojo e ilusión que sentía con la posible llegada de Fabián la desgastaba. Si bien no estaba dispuesta a perdonarlo fácilmente, tampoco negaba que había soñado muchas veces con la figura paterna a la que nunca conoció. Roberto, percibiendo esa confusión, se esforzaba por estar a su lado, escuchándola sin juzgar. «Si él aparece y quiere llevarme con él, ¿tendré que irme?», le preguntó Luna una tarde, la voz temblorosa, como si en la respuesta residiera todo su futuro. «Por ley, él es tu padre biológico,
Pero nada se decide de la noche a la mañana, explicó Roberto con calma. Lo importante es que estés segura y tengas lo que necesitas. Nadie puede forzarte a algo que no desees, al menos no sin un proceso legal que lo respalde. La niña cerró los ojos con un suspiro, tratando de asimilar lo que acababa de oír. En su mente se cruzaban destellos de recuerdos de su madre, las historias que le había contado de cómo conoció a Fabián y las razones por las que se marchó. Con cada detalle emergía más tensión, más temor a un nuevo abandono, o peor aún, a que ese hombre se presentara justo para complicar el entierro de Sofía en lugar de facilitarlo. Así transcurrieron los días, marcados por la incertidumbre. La recaudación de fondos proseguía entre altibajos, los formularios de ayuda benéfica seguían en espera de aprobación y Marcela continuaba buscando pistas para dar con Fabián de manera oficial. Cada paso que daban parecía sumar más preguntas que respuestas. Sin embargo, en medio de las dificultades, Roberto, Julián y Marcela coincidían en un punto. Harían todo lo posible para que Luna tuviera la oportunidad de cerrar el capítulo más doloroso de su vida con dignidad, aunque la sombra de aquel padre desconocido se cerniera sobre el futuro de la niña y los esfuerzos por cumplir el último adiós a su madre. El día amaneció con un aire pesado en el barrio, como si la incertidumbre se hubiera posado en cada esquina. El timbre del teléfono de la funeraria Martínez sonó apenas se filtraron los primeros rayos de sol a través de las ventanas polvorientas. Doña Carmen, con el ceño fruncido y las ojeras marcadas por noches sin dormir, atendió la llamada con la esperanza de recibir alguna buena noticia. Sin embargo, al escuchar la voz tajante al otro lado de la línea, sus manos comenzaron a temblar. Era el gerente del banco, notificándole que el plazo para abonar la deuda llegaría a su fin en 48 horas. Si no realizaba un pago sustancial para cubrir los intereses vencidos, el embargo de la funeraria se haría efectivo sin discusión. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta al colgar, consciente de que toda su vida y la de muchas familias vulnerables que dependían de sus servicios pendía de un hilo. Hasta ese momento, los donativos que Roberto y Julián habían recabado y los pocos recursos de la propia funeraria no alcanzaban para frenar el inminente golpe bancario. Se encontraban muy lejos de la cifra que les exigían. Mientras tanto, en la comisaría, el ambiente no era menos tenso. Ernesto Castillo, el jefe, convocó a Roberto a su oficina a primera hora de la mañana. Cuando el agente entró, percibió la mirada severa de su superior y supo que la conversación no sería amistosa. Ernesto, con un gesto de impaciencia, arrojó un expediente sobre el escritorio. «Gálvez», dijo con voz áspera, «aquí tienes informes pendientes de casos de robo en la zona alta de la ciudad. Sin embargo, me entero de que sigues gastando tu tiempo y los recursos de la comisaría en ese asunto de la niña y la funeraria. ¿Te parece apropiado?» Roberto se mantuvo firme, aunque sentía el pulso acelerado. Sabía que Ernesto no tenía intención de simpatizar con la historia de Luna. Aún así, apeló a su sentido del deber. «Jefe, entiendo la prioridad de los casos de robo, pero la situación de Luna es urgente. Está sola, no tiene a dónde ir, y la funeraria que guarda el cuerpo de su madre podría cerrar si no se saldan las deudas». Ernesto alzó la voz, visiblemente molesto. «Eso no es asunto de la policía. Nuestra responsabilidad es mantener el orden y dar seguimiento a los delitos. El resto le corresponde a los servicios sociales o a quien sea. Te aviso que si sigues involucrándote de forma personal, abriré un expediente disciplinario. No podemos arriesgar la reputación de la comisaría por cuestiones sentimentales». Roberto apretó los dientes para no responder impulsivamente. Se limitó a asentir, sabiendo que, si insistía, podría perjudicar todo el trabajo que ya había hecho. Al salir de la oficina, se cruzó con Julián, quien lo observó con preocupación. «¿Todo bien?», preguntó Julián, notando el gesto tenso de su compañero. «Tenemos que darnos prisa. El jefe dejó claro que no tolerará más distracciones con Luna», respondió Roberto con un suspiro. Sin embargo, en su interior no pensaba ceder. Horas después, Marcela Morales llegó con un nuevo dato que agregaba aún más tensión al ambiente: la confirmación de que Fabián, el padre de Luna, se había presentado de forma extraoficial en el barrio. Al parecer, alguien lo vio merodeando cerca de la funeraria, aunque no se atrevió a entrar. La información llegó a la comisaría y Marcela se dispuso a buscarlo formalmente para aclarar la situación legal de la niña.
Cuando Luna se enteró de que su padre andaba cerca, experimentó un torbellino de emociones. Por un lado, la idea de reencontrarse con aquel desconocido que había estado ausente toda su vida la llenaba de rabia y desconcierto. Por otro, temía que su repentina aparición implicara alejarla de la funeraria antes de despedirse adecuadamente de su madre. Con la deuda del banco a punto de aniquilar el lugar y la insistencia de Marcela por resolver la tutela, Luna sentía que todo a su alrededor se venía abajo. La niña estaba sentada en la sala de espera, mirando con ojos vidriosos la puerta de la oficina donde se hallaban Julián y Marcela, cuando escuchó un murmullo que la hizo quedarse helada. Alguien mencionaba el nombre de Fabián en voz baja, y aunque no entendió la frase completa, captó que se acercaría a la comisaría para firmar unos documentos. El pánico se adueñó de ella en segundos. Sin pensarlo 2 veces, se puso de pie y corrió hacia la salida, ignorando las miradas sorprendidas de algunos agentes. Corrió y corrió, hasta que sus piernas se rindieron. Se detuvo solo cuando se encontró en una de las calles menos transitadas, sintiéndose perdida y agitada. Temblaba con cada bocanada de aire que entraba a sus pulmones. Imaginó a Fabián reclamándola, llevándosela de la funeraria mientras el cuerpo de su madre quedaba allí, sin poder despedirse. La sola idea la aterrorizaba, pues en su mente continuaba arraigada la promesa de no dejar a su mamá sola. Mientras tanto, en la comisaría, Roberto se percató de la ausencia de Luna y entró en pánico. Julián, también alarmado, empezó a preguntar a los compañeros si la habían visto salir. Uno de los oficiales señaló que la niña había salido corriendo, pero no sabía hacia dónde se dirigía. Sin pensarlo, Roberto tomó las llaves de su coche y salió apresurado, decidido a encontrarla antes de que ocurriera algo peor. Al volante, recordó cómo él mismo había sentido una desesperación similar en su infancia, aquella soledad punzante que lo llevaba a huir de todo cuando sentía que el mundo no le ofrecía respiro. Ahora, Luna se encontraba en esa misma encrucijada emocional, y él no pensaba permitir que la oscuridad la envolviera. Condujo por las calles aledañas, asomándose por callejones y parques, hasta que finalmente la divisó sentada en el borde de una acera, abrazándose las rodillas. «Luna», susurró mientras se acercaba a ella, temiendo asustarla. Se arrodilló para quedar a su altura. «Te estábamos buscando. ¿Estás bien?» Luna no respondió al principio, simplemente dejó escapar un suspiro entrecortado. Entonces, como si las palabras hubieran quedado atoradas en su garganta, abrió la boca y dejó salir un sollozo silencioso. Julián le ofreció una botella de agua y Roberto le colocó una mano suave en el hombro. «No los quiero molestar», alcanzó a decir la niña, «pero tuve miedo de que me alejaran de mi mamá. Pensé que, si mi padre aparecía, podrían obligarme a irme con él». Roberto tomó aire y se esforzó por darle una respuesta reconfortante. «Nadie te va a obligar a nada sin que antes lo hablemos juntos. Mientras tanto, no dejaré que te suceda nada malo. Te lo prometo». Julián asintió, confirmando el apoyo incondicional. Entre los dos la ayudaron a ponerse en pie y la acompañaron de regreso al barrio. Durante el trayecto, Luna habló de los recuerdos que tenía de su madre, de cómo la llevaba a ese mismo hospital cuando caía enferma y de la última vez que, pese al dolor, logró sonreírle. Roberto y Julián intercambiaron miradas de conmiseración, conscientes de la fortaleza que la niña demostraba a pesar de su corta edad. Al llegar a la comisaría se encontraron con una sorpresa. Varios vecinos habían decidido esperar a Luna para mostrarle su apoyo. Estaban reunidos en la entrada, sosteniendo carteles improvisados que rezaban frases de aliento. Entre ellos se encontraba la señora Raquel, la dueña de la pequeña tienda de abarrotes, y Tomás, el carnicero que siempre había sido una voz fuerte en la comunidad. Ellos se habían movilizado tras conocer la historia y querían aportar algo más que donaciones dispersas. «Hemos hablado», explicó Raquel, acercándose con paso decidido, «y creemos que podemos organizar ventas de comida y rifas benéficas para ayudar a la funeraria. No es mucho, pero cada peso cuenta». Tomás asintió, levantando con orgullo un folleto que había impreso a toda prisa. «Tenemos pensado hacer una kermés este fin de semana. Confiamos en que el barrio responderá. Todos conocemos a doña Carmen. Ella siempre ayudó a nuestros familiares cuando más lo necesitábamos». El gesto solidario conmovió de tal forma a Luna
que no pudo evitar esbozar una sonrisa tenue. Sentía que, por primera vez desde la muerte de su madre, no estaba sola en ese remolino de problemas. Roberto observó la escena con el pecho henchido de gratitud, comprobando que su perseverancia no había sido en vano. Julián, a su lado, contempló a los vecinos con una mezcla de alegría y alivio, pues sabía que, si querían salvar la funeraria y ayudar a Luna, necesitaban algo más fuerte que los escasos recursos oficiales. Mientras la comunidad se organizaba, Marcela Morales aprovechó el impulso y puso en marcha su red de contactos. Descolgó el teléfono y habló con funcionarios de varias dependencias para agilizar cualquier trámite pendiente que permitiera realizar el funeral de Sofía sin más retrasos. Sabía que el tiempo apremiaba y que el banco exigía el pago de la deuda en cuestión de horas. Si no lograban frenar el embargo, la funeraria cerraría sus puertas y con ella, la única posibilidad de que Luna despidiera dignamente a su madre. En las siguientes horas, el vecindario se transformó en un hervidero de actividad. Algunos residentes dedicaron su tiempo a cocinar grandes ollas de guisos y platillos típicos para vender en un improvisado festival callejero. Otros se ofrecieron para montar rifas, recolectar objetos donados y organizar subastas en beneficio de la funeraria. Las calles se adornaron con carteles y pancartas que anunciaban los eventos, mientras voluntarios pasaban casa por casa explicando la urgencia de la situación. A pesar de las tensiones y de las amenazas de Ernesto de abrir un expediente disciplinario contra Roberto, el policía continuó apoyando la movilización. En cada esquina se encontraba con rostros que reflejaban un sincero deseo de ayudar. Poco a poco, la caja de donaciones fue llenándose con billetes y monedas, lo que otorgó un nuevo hálito de esperanza. Aún así, quedaba un trecho considerable para reunir la cantidad exigida por el banco. Mientras tanto, Luna estuvo cerca de Marcela, ayudando a repartir volantes que anunciaban las actividades benéficas. Aunque la niña conservaba su timidez, sentía la calidez de quienes se acercaban a darle un abrazo o un mensaje de consuelo. El recuerdo de su madre seguía siendo un peso en su corazón, pero ver cómo desconocidos se unían para honrar la memoria de Sofía le daba un pequeño consuelo. Ya entrada la noche, la comisaría se convirtió en centro logístico improvisado. Docenas de personas iban y venían, dejando aportes o recibiendo instrucciones sobre las tareas que harían al día siguiente. Roberto supervisaba la seguridad, cuidando que no se generaran desórdenes, mientras Julián se ocupaba de contabilizar con precisión los donativos para mantener un registro transparente. Marcela, por su parte, llamaba incesantemente a las instituciones para confirmarle a doña Carmen qué papeles necesitaba firmar y qué tiempo tenían para cancelar la deuda parcial. Todo era un vaivén frenético, pero cargado de la energía positiva que solo la solidaridad podía generar. Esa noche, Luna se quedó en la sala de descanso de la comisaría, acompañada por Marcela y Roberto. El cansancio la venció temprano y se quedó dormida arropada con una manta que alguien le había prestado. Mientras ella dormía, el resto continuó trabajando en silencio. Cada uno comprendía que no solo se trataba de salvar la funeraria. Se trataba de demostrar que, incluso en medio de la adversidad, un barrio unido podía obrar milagros. Pasada la medianoche, un cielo estrellado cubrió la ciudad, iluminándola con un destello de calma. Dentro de la comisaría, el murmullo de las voces y el tecleo de teléfonos se atenuó. Sin embargo, quedaba la sensación palpitante de que algo grande estaba sucediendo. El compromiso colectivo daba indicios de que, tal vez, Luna podría ofrecerle a su madre el último adiós que tanto deseaba y, con ello, encontrar un refugio más estable para su futuro incierto. Bajo aquellas luces, la comunidad ya no parecía conformada por individuos dispersos, sino por un solo latido compartido, un latido que resonaba con fuerza contra las sombras de la adversidad. El siguiente día amaneció con el eco del bullicio que el barrio había desatado la noche anterior. Los vecinos se habían unido como nunca antes para reunir los fondos que tanto necesitaba la funeraria de doña Carmen, y aunque todavía no alcanzaban la cifra total que exigía el banco, la esperanza se sentía en cada rincón. Luna descansaba, por fin, tras una jornada intensa de rifas, kermeses y donaciones. Sin embargo, la calma sería efímera, pues un nuevo desafío se cernía sobre ella: la posible aparición de su padre, Fabián. A primera hora, Marcela Morales, la trabajadora social, llegó a la comisaría con un semblante más serio que de costumbre.
Después de una noche de investigación, había descubierto documentos y testimonios de vecinos que aseguraban que Fabián no solo tenía serias deudas, sino que jamás había contribuido al bienestar de Luna ni mostrado el menor interés por ella. Aquellos registros pintaban un panorama turbio, confirmando que el hombre había estado ausente por años y que ahora, de pronto, reclamaba derechos de paternidad sin contar con un sustento moral ni económico para ejercerlos. Al mismo tiempo, Roberto Gálvez se preparaba para acompañar a Luna a la funeraria de doña Carmen. Pese a la presión de Ernesto, el jefe de la comisaría, que insistía en que dejara de perder el tiempo, Roberto había prometido a la niña que no daría marcha atrás hasta que su madre pudiera recibir el funeral digno que merecía. Allí, en medio de los ataúdes y las flores que aguardaban mejor fortuna, se llevaría a cabo el encuentro más tenso de toda la historia. Hacia el mediodía, mientras doña Carmen hacía cuentas febriles para ver cuánto dinero les faltaba para evitar el embargo, un hombre alto y desaliñado apareció en la puerta de la funeraria. Su expresión era altanera y su actitud un tanto desafiante. Luna lo reconoció de inmediato, no porque lo hubiera visto antes, sino por la sensación de vacío que emanaba de su presencia. Era Fabián, su padre biológico, quien, sin siquiera saludar, irrumpió con un tono de voz cortante. «Vengo por mi hija», anunció con firmeza, mirando primero a doña Carmen y luego a Roberto. «Me dijeron en la comisaría que ella está aquí y que su madre murió. Tengo derecho a llevármela conmigo». Roberto sintió un calor interno que le revolvía la sangre. Había escuchado la historia de Fabián a retazos, lo suficiente para saber que no era un hombre confiable ni había estado presente en la vida de Luna. Sin embargo, como agente de policía, debía mantenerse ecuánime. Dio un paso al frente, sin perder la compostura. «Cálmese, señor», pidió con voz firme. «Entiendo que es el padre de Luna, pero ella está pasando por un momento muy delicado. Por favor, hablemos con calma». Fabián bufó, negándose a entablar un diálogo razonable. «¿Con calma?», replicó con ironía. «He venido a encargarme de mi hija. Además, puedo arreglar el entierro de la madre de inmediato si me entregan a la niña. Soy el padre, y nadie puede impedírmelo». Marcela, que había llegado unos minutos antes con un sobre lleno de papeles y comprobantes, alzó la voz. Su tono era sorprendentemente tranquilo, aunque sus palabras llevaban la fuerza de la verdad. «Señor Fabián», comenzó acercándose, «tengo entendido que usted no ha contribuido nunca al sustento de Luna. Aquí tengo documentos que demuestran que no registró su nacimiento, no hizo aportes económicos y, hasta donde sabemos, ha estado deambulando con deudas importantes. ¿En qué basa ahora su derecho de llevársela con usted?». Fabián se quedó un instante en silencio. Parpadeó con nerviosismo, y fue evidente que la mención de sus deudas lo incomodaba. Aún así, se repuso con rapidez y fingió indiferencia. «Eso es asunto mío», respondió encogiéndose de hombros. «Mi hija no es su problema. ¿O es que quieren quedársela para beneficiarse de ella?». Ante esa acusación absurda, Roberto frunció el ceño. Luna, que había estado al margen de la conversación, salió de atrás de un mostrador donde se había refugiado. Su rostro reflejaba la mezcla de miedo y enojo que la invadía. «¿Por qué dices que vas a arreglar el funeral de mi mamá inmediatamente?», preguntó la niña con voz temblorosa. «Ni siquiera sabes quién era ella en realidad. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?». Fabián, sorprendido de verla allí, intentó acercarse, pero Luna retrocedió un paso. Él alzó la mano en un ademán conciliatorio. «Escucha, hija, sé que he estado lejos, pero tenía complicaciones. He venido a ayudarte, créeme», aseguró con un tono forzado, casi sin mirar a los ojos de la niña. Doña Carmen se mantuvo en silencio, observando la escena con un nudo en la garganta. Sabía que si Fabián tomaba a Luna y salía de la funeraria, ella perdería uno de los principales apoyos morales que había tenido en esos días. Además, intuía que la oferta de un entierro rápido provenía de un interés meramente oportunista, tal vez con la esperanza de conseguir algún beneficio económico. Marcela avanzó un paso, clavando la mirada en Fabián. «Si de verdad quiere ayudar, señor, demuéstrelo de manera legítima. No es negociando con el dolor de su hija como se soluciona esto. Hay trámites legales, y sobre todo, hay un tema de afecto y responsabilidad. Luna ha vivido toda su vida sin usted.
Antes de exigir llevársela, debería conocerla, preocuparse por sus necesidades y respetar sus decisiones. Mientras tanto, Roberto percibió la tensión que crecía en la atmósfera, una especie de electricidad que amenazaba con detonar un enfrentamiento físico. Decidió intervenir antes de que la situación escalara. «Fabián, ya escuchaste a Marcela. Si quieres ayudar, hazlo de manera transparente. Aportar dinero para el funeral y demostrar que tienes interés real en Luna sería un buen comienzo. Pero eso de decir que la entierras inmediatamente si ella se va contigo suena más a chantaje que a preocupación sincera». La respiración de Fabián se aceleró y apretó los puños, conteniendo la rabia que le provocaba verse acorralado. Parecía debatirse entre un estallido violento y el impulso de marcharse. Fue entonces cuando Luna, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, habló sin titubear. «Tú no sabes nada de mí», dijo, sosteniéndole la mirada. «No estuviste cuando me enfermé, no apareciste en mi cumpleaños ni cuando mamá se quedó sin trabajo. Ahora vienes aquí, prometiendo un entierro rápido para ella. ¿Por qué crees que me importa algo que ofreces, si ni siquiera me conoces?» El silencio que siguió a esas palabras pesó como una losa sobre los presentes. Fabián, incapaz de sostenerle la mirada a Luna, terminó soltando un resoplido lleno de frustración. Hizo un ademán de marcharse, pero se detuvo para balbucear su última defensa. «Si ese es el desprecio que me tienen, entonces será su problema. Yo soy su padre, y tarde o temprano, la ley me dará la razón». Acto seguido, se dio la vuelta y salió de la funeraria sin mirar atrás, dejando una estela de tensión y dudas sobre su auténtica intención. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la calle, Luna aflojó los hombros como si acabara de librarse de un peso gigantesco. Roberto se acercó para colocarle una mano reconfortante en el hombro, mientras Marcela guardaba los documentos que evidenciaban la nula contribución de Fabián a la vida de la niña. «Lo siento, Luna», musitó Roberto. «Ojalá esto hubiera sido diferente para ti». La niña negó con la cabeza, secándose las lágrimas con la manga de su abrigo. «No pasa nada. Ya me di cuenta de que él no está aquí porque me quiera de verdad», dijo, con una madurez que sorprendió a los adultos. «Solo quería sacar provecho de la situación. Mi mamá no hubiera querido que fuera así». Doña Carmen exhaló un suspiro cargado de alivio y preocupación a la vez. Sabía que, aunque la confrontación terminaba, las consecuencias seguirían retumbando. El padre de Luna había dejado claro que no dudaría en reclamar sus derechos legales, y nadie podía asegurar que no regresaría con un abogado y argumentos para disputar la custodia. Sin embargo, en los ojos de Luna se vislumbraba la claridad de quien entiende que el amor no se mendiga y que, tras tanto dolor, su voluntad no se doblegaría ante una figura paterna que surgía solo por conveniencia. Entre aquella mezcla de sentimientos encontrados, Roberto y Marcela intercambiaron una mirada que lo decía todo. La situación de Luna requería una solución definitiva y segura. Con Fabián descartado como una opción confiable, quedaba por definir el futuro inmediato de la niña. Pero, al menos por ese instante, habían logrado frenar los planes oportunistas de un padre ausente. Y aunque el funeral todavía pendía de un hilo económico y legal, al menos Luna sentía que su voz y su sentir comenzaban a ser escuchados. Con el recuerdo de la madre aún presente en cada rincón de la funeraria y el apoyo de la comunidad firme a su alrededor, la niña comprendía que la verdadera familia se forjaba con cariño sincero, no con promesas huecas. La mañana amaneció con un tono suave de luz, como si el sol comprendiera que ese día debía alumbrar con especial delicadeza. Tras múltiples jornadas de trabajo incansable, la comunidad había conseguido recaudar el dinero suficiente para cubrir el funeral de Sofía, la madre de Luna, y saldar los pagos más urgentes que exigía el banco a la funeraria de Doña Carmen. Fue un esfuerzo colectivo que unió a vecinos, comerciantes y hasta extraños que, conmovidos por la historia, ofrecieron su ayuda en forma de donaciones, rifas o actividades benéficas. La ansiedad por el inminente embargo dio paso a un sutil optimismo cuando Doña Carmen recibió la llamada del gerente bancario confirmando que, gracias a los pagos recientes y a una negociación de plazo, la funeraria no sería embargada. Aunque las deudas no desaparecían por completo, el acuerdo alcanzado le concedía el tiempo y la estabilidad necesarios para continuar con su negocio. Al colgar el teléfono, Doña Carmen no pudo evitar llorar de alivio,
abrazando a Roberto y a Julián cuando estos pasaron a visitarla. Mientras tanto, Marcela Morales, la trabajadora social, ultimaba los trámites legales para que se llevara a cabo el funeral de Sofía en la propia funeraria. Para Luna, era vital poder despedirse de su madre en el lugar donde había estado velándola con tanto recelo y cariño, sin sentirse presionada o expulsada antes de tiempo. Con los documentos en orden y el permiso concedido, se fijó la ceremonia para aquella misma tarde. El féretro fue dispuesto en la capilla pequeña de la funeraria, decorada con flores modestas pero cuidadosamente arregladas por algunos vecinos. Un ramo de lirios blancos y claveles rosados, donado por la florista local, presidía el lugar. A un costado se colocó una fotografía de Sofía, sonriendo con dulzura, que reflejaba su espíritu luchador. Luna se acercó en silencio y rozó la imagen con la yema de los dedos, recordando el sonido de la risa de su madre y los momentos en que la había arrullado para dormir. La ceremonia fue sencilla. No hubo grandes discursos ni ostentaciones, pero sí una profunda emotividad compartida por todos los presentes. Vecinos como la señora Raquel o Tomás, el carnicero, se sentaron en las sillas puestas a un costado para acompañar a Luna en su despedida. Incluso algunas personas que jamás habían tratado con Sofía se acercaron, solidarias con el dolor de la niña y agradecidas de haber contribuido a una causa tan humana. Roberto y Julián se mantuvieron cerca de Luna, atentos a cualquier necesidad que pudiera surgir. Más de una vez, la niña buscó la mano de Roberto para aferrarse con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas se deslizaban sin control por sus mejillas. Cuando la misa terminó, varios vecinos se turnaron para darle un abrazo o dedicarle unas palabras de consuelo. Nunca antes Luna se había sentido tan acompañada. La calidez de aquella gente, unida por la tragedia, logró contrarrestar la angustia que durante días la había perseguido. Fabián no apareció. Y de hecho, al cierre de la ceremonia, Marcela anunció que con las pruebas de su inestabilidad económica y la falta de interés real en el bienestar de Luna, un juez había decidido excluirlo legalmente de la tutela temporal de la niña. Los documentos de la trabajadora social, junto a testimonios de vecinos y la misma Luna, evidenciaron que el hombre buscaba un beneficio personal y no estaba en condiciones de cuidar a su hija. Para Luna, aquello representó un alivio, pues dejaba de temer que la obligaran a marcharse con alguien que ni siquiera sabía quién era ella realmente. Ernesto Castillo, el jefe de la comisaría, acudió en representación de la institución. Lo hizo con un gesto entre serio y reflexivo, consciente de que la movilización vecinal y la creciente presión mediática habían generado buena publicidad para la policía y, por extensión, para él mismo. Aunque en un principio había amenazado a Roberto con un expediente disciplinario, comprendía ahora que sería contraproducente sancionar a la gente cuando contaba con tanto respaldo comunitario. Ante las miradas y los comentarios favorables que escuchaba, Ernesto terminó por ceder. «Gálvez, supongo que tu determinación ha resultado más útil de lo que pensé», comentó en voz baja, caminando junto a Roberto al final de la ceremonia. «Si la gente confía en ti, eso también beneficia a la comisaría. Consideraré tu petición de tutoría temporal para la niña». Roberto percibió en las palabras de Ernesto una mezcolanza de resignación y pragmatismo, pero no dejó pasar la oportunidad que había esperado. Se lo agradeció con un ligero asentimiento y se preparó para dar el siguiente paso: formalizar su solicitud para acoger a Luna mientras se resolvía su situación definitiva. Tenía claro que no sería un proceso inmediato ni exento de burocracia, pero al menos contaba con la anuencia de su superior. Ese mismo día, Marcela llevó a Roberto y a Luna ante un juez de familia que, tras revisar documentos y entrevistar brevemente a ambos, permitió iniciar el trámite de tutoría provisional. El magistrado se basó en la necesidad de no dejar a la niña desamparada y en la evidente conexión emocional que existía entre Luna y el agente. Se establecieron condiciones de seguimiento, revisiones periódicas y un plazo para que los servicios sociales verificaran la viabilidad de la tutela permanente o la adopción, dependiendo de cómo se desenvolvieran las circunstancias. Con todo ello encaminado, la funeraria de Doña Carmen logró abrir sus puertas al día siguiente con un aire renovado. Ya sin la amenaza inmediata de embargo, la mujer se dispuso a seguir trabajando con el mismo amor que siempre había brindado a quienes atravesaban la pérdida de un ser querido. En la puerta, un humilde letrero que decía «Gracias por apoyar este lugar» recordaba la solidaridad que había salvado aquel negocio y, a la vez,
La dignidad de un funeral que marcó un antes y un después para el barrio. Al anochecer, Roberto y Luna regresaron a casa. Había sido una jornada extensa, cargada de emociones. La niña, agotada, subió a la habitación que Roberto había arreglado con lo poco que tenía a mano. Unas sábanas limpias, un escritorio pequeño y una lámpara de mesa. Antes de dormir, Luna se detuvo en el umbral de la puerta, observando el espacio que, a partir de ese momento, se convertiría en su refugio temporal. «Gracias, Roberto», musitó, y su voz tembló ligeramente. «Pensé que nunca volvería a sentirme segura después de lo que pasó con mamá». Él le devolvió una sonrisa sincera, reconociendo en su propia mirada al niño que alguna vez fue, aquel que buscaba desesperadamente un lugar al cual llamar hogar tras perder a su madre. Se acercó y revolvió suavemente el cabello de la niña. «Este también es tu hogar mientras lo necesites, Luna. No lo olvides». Al cerrar la puerta, Roberto se recostó en el sofá, repasando mentalmente todo lo que habían vivido en los últimos días. Recordó la noche en que encontró a Luna durmiendo frente a la funeraria y cómo, en medio de la adversidad, tantos desconocidos habían unido fuerzas para no dejarla sola. También evocó la figura amenazante de Fabián y la repentina transformación de Ernesto, obligado a reconocer la valía de su agente. Se sentía agotado, pero pleno. Había cumplido con su deber oficial, sí, pero también con algo mucho más grande. En aquel instante, comprendió que a veces basta un acto de empatía y decisión para encender la chispa de la solidaridad en un barrio entero. Y sobre todo, que la verdadera justicia no se basaba solo en leyes y protocolos, sino también en el calor humano, en la protección sincera hacia quienes más lo necesitan. Ese pensamiento lo acompañó hasta que el cansancio finalmente pudo con él. Mientras conciliaba el sueño, le pareció escuchar los pasos suaves de Luna en el pasillo. Imaginó a la niña arropada, quizás abrazada a los recuerdos de su madre, pero por fin con la certeza de que no estaba sola. Así, la noche cerró el capítulo más doloroso de su historia, abriendo las puertas a un mañana donde el dolor se transformaría en fuerza y el desamparo en un nuevo hogar. Esta historia nos recuerda que a veces las mayores adversidades pueden despertar la humanidad más profunda en quienes nos rodean. Cuando Luna se aferró al recuerdo de su madre, no solo encontró un apoyo fortuito en Roberto y Julián, sino que logró despertar la solidaridad en toda una comunidad. El compromiso de cada vecino y la determinación de personas como Marcela y doña Carmen dejaron claro que la verdadera familia no siempre está ligada por la sangre, sino por la empatía y el deseo de ayudar sin esperar nada a cambio. Por su parte, la valentía de Luna al enfrentar la pérdida y la dedicación de Roberto, decidido a no permitir que la niña creciera con el mismo desamparo que él padeció, nos enseñan que un acto de bondad puede transformar las vidas de muchos. Así, con el respaldo de un barrio entero, la soledad se convirtió en compañía, la incertidumbre dio paso a la esperanza y un simple acto de compasión se convirtió en el pilar de un nuevo comienzo. Y hasta aquí llega nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y mantengan viva la ilusión.